Que el Señor les bendiga en este domingo de resurrección. Estamos aquí listos. Soy el pastor David Lamadrid para llevar la palabra de Dios. El tema que vamos a llevar hoy, queridos hermanos, son pruebas de la resurrección de Jesucristo. Y muchas personas hoy en día están festejando este día tan especial en todas partes del mundo. Hoy se está predicando la palabra y se está hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que existen pruebas de que Cristo resucitó. Quiero invitarles a abrir también la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Y si quieren ustedes en el hogar pueden leer todo este capítulo. Son solamente 18 versículos en donde nos habla de la resurrección de Jesucristo, como Marcos, uno de los discípulos de Cristo, miró su resurrección y cómo lo escribió para transmitirlo a nosotros y también al mundo entero. Dice la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante a vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado fuera 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que les había visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si hubiera cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué interesante este pasaje, ¿verdad?, de la Escritura, donde podemos mirar algunas de las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que pongan mucha atención, ya que el Señor Jesucristo quiere hablarnos hoy en este día tan especial, en el cual estamos celebrando el domingo de resurrección, cuando Jesucristo resucitó de la tumba. No quedó él en la tumba, sino que él resucitó. 3 mujeres fueron muy de mañana al sepulcro, llevando las especies aromáticas
para ponerlas en el cuerpo del Señor, como era la costumbre de los judíos, ya que Jesús era judío y en la cultura hebrea era una costumbre de que ellos ponían especies aromáticas en el cuerpo de las personas que habían muerto. Y estas mujeres fueron muy de mañana, y una de las cosas que me llama la atención, ellas ni siquiera iban pensando quién nos va a ayudar a mover la piedra, hasta que llegaron cuando iban llegando a la tumba, es cuando ellas se preguntaron, ¿y quién nos va a ayudar a mover esa piedra? Una piedra gigantesca, una piedra no solamente estaba grande y pesaba más de 2 toneladas, sino que también habían puesto algunos cuerdas ahí, y también el sello romano también estaba puesta ahí, y este sello romano era un sello que nadie podía violar, y la persona que lo violaba podía ir a la cárcel y hasta morir. Era algo impresionante a los obstáculos que ellas se iban a presentar al llegar a la tumba. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llegan a la tumba, la piedra que era tan grande, tan pesada, estaba removida. Y no esperaron más, sino que entraron a la tumba. Y cuando llegaron a la tumba y entraron, no vieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ahí, sino que vieron a un joven sentado, cubierto de una ropa blanca, y él les daba el reporte de lo que había sucedido con el Señor. Y él les dijo que él había resucitado, y que avisaran a Pedro y que avisaran a sus discípulos de este hecho tan especial. Y una cosa bien importante que podemos notar aquí en esta parte de la escritura, cuando les dice este joven, vayan y avísenle a Pedro y a sus discípulos. Pedro era una persona clave en el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual ellas debían de ir con Pedro y decirle primero a él, pero también a los discípulos. Pero Pedro era una persona importante, a los cuales ellas deberían de avisarle también primero, para que Pedro lo supiera de primera mano. Qué interesante, qué sorpresa se llevaron estas mujeres cuando llegaron al sepulcro y que no hallaron el cuerpo del Señor. Y sobre todo porque el Señor les había avisado en repetidas ocasiones que Él iba a ir a la cruz del Calvario, pero que al tercer día iba a resucitar. Y queremos ver también las pruebas de que el Señor Jesucristo había resucitado. En primer lugar, la primera prueba es que Él aparece a María Magdalena. En los versículos del 9 al 11 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. María Magdalena era también una persona clave, era una persona a la que el Señor Jesucristo se le apareció. Y quizás tú te preguntes, ¿por qué a María Magdalena primero? ¿Por qué no se le apareció primero a Pedro, a Juan, a algunos de los discípulos, a algunas de las personas con las que él anduvo? María Magdalena era una mujer que Jesús había expulsado 7 demonios, y desde ese momento ella le entregó su vida al Señor, le servía de una manera muy especial, y es por eso que el Señor la escogió a ella para que llevara el mensaje, para que viera esta primera prueba, y fue la primera persona que Él se le apareció. Ella lo hizo saber a sus discípulos, que estaban angustiados, porque era una persona que no iba a dejar de decir lo que había visto y oído, porque ya había tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando ella hizo saber a sus discípulos, los que estaban angustiados
porque no sabían nada del Señor. Ya era el tercer día y no sabían todavía nada. Estaban ellos angustiados, estaban tristes, estaban preocupados y sobre todo estaban con mucho temor. Sin embargo, ella, cuando lo hizo saber, ellos no lo creyeron. No creyeron lo que ella les había dicho. Cuando la oyeron, lo que habían visto, lo que ella había visto, que había visto al Señor Jesucristo resucitado y que le dio este mensaje, no lo creyeron. Los discípulos eran personas muy allegadas al Señor, y a pesar de que estuvieron 3 años y medio con Él, y que habían comido con Él, dormido con Él, lo habían escuchado, habían visto muchos milagros, habían escuchado su palabra de que Él iba a ir a la cruz, de que iba a morir, de que iba a resucitar, aún así no lo creyeron. Y esto es algo bien interesante, porque los discípulos fueron incrédulos, quizás por el temor que los evadía en ese momento. Ellos no estaban creyendo. Una nota muy importante: María Magdalena fue la primera mujer a la que Jesús se le apareció y la usó a ella para que avisara a sus discípulos de su resurrección. Sin embargo, los ojos de ellos aún estaban siendo velados, pues no podían ver lo que estaba sucediendo. Por eso no le creían. Sin embargo, ella solo había sido testigo ocular de su resurrección. Qué privilegio tan grande para esta mujer haber visto al Señor Jesucristo resucitado. ¿Cómo te hubieras sentido tú si estuvieras en ese tiempo? ¿Cuál hubiera sido tu reacción si le hubieras visto resucitado al Señor? A veces, cuando vemos algún milagro, nos sorprendemos, nos quedamos sorprendidos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Ahora imagínate a esta mujer, ¿verdad? María Magdalena, cómo se sintió ella cuando miró al Señor ya resucitado, con las pruebas en sus manos, en los pies, en su costado, y sobre todo escuchar esa voz de nuestro Señor: ve y anuncia a mis discípulos que me has visto. Ve y anúnciales. El Señor tenía un plan maravilloso para todos sus discípulos y también para ti. Él tiene planes maravillosos en este día tan especial como es el domingo de resurrección. En segundo lugar, y otra de las pruebas importantes de su resurrección, es que Jesús aparece a sus discípulos. Los versículos 12 y 13 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos creyeron. Jesús aparece a sus discípulos, pero a 2 de ellos. Se aparece a 2 de ellos de camino al campo, como que ellos no estaban muy conscientes de lo que estaba pasando. Entonces ellos empezaron a ir al campo, a trabajar, a mirar cómo estaban sus animales, como que no estaban muy conscientes de lo que estaba sucediendo. Eran un poco incrédulos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quizás el miedo los había invadido, los había hecho esconderse, o a lo mejor tenían miedo de los romanos, de que también a ellos los agarraran y los crucificaran. Pero Jesucristo en este momento quiso también demostrarles que Él ya había resucitado y que se tenía que aparecer a ellos. Entonces se apareció, y después fueron y lo dieron a conocer a los discípulos, que ya no más eran 11. Pero ¿qué creen? Tampoco ellos creyeron. Ellos tampoco habían creído en lo que les había dicho el Señor Jesucristo. Vayan y avísenles. Este era un tiempo de demostrar el Señor Jesucristo
que había resucitado, y uno de ellos que no creyó era Tomás. En otro de los evangelios nos dice que el Señor Jesucristo apareció también a Tomás, porque Tomás era uno de los discípulos también bien incrédulos, que cuando les avisaron que él había resucitado, él dijo: hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, hasta que no meta yo mi dedo en sus hoyos de sus pies, de sus manos, y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Él quería ver, él quería las pruebas, era muy incrédulo. Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Que también nosotros como cristianos hoy en día somos incrédulos, no creemos en lo que el Señor puede hacer en la vida de la iglesia o con nosotros, o que no puede hacer el Señor milagros. A veces somos personas incrédulas. Es como hoy en día que nos estamos enfrentando a esta pandemia, no solamente a nivel ciudad, sino a nivel mundial. Mucha gente todavía no cree, y yo sé que en estos momentos en los que estamos predicando la palabra, mucha gente está en fiesta, mucha gente está tomando, está en otro mundo, como que no cree la gravedad de lo que está pasando con esta pandemia, con esta infección del coronavirus. La gente debe estar en su casa, pero no está en su casa mucha gente. Algunas personas andan todavía en fiestas, andan en campamentos y no se están resguardando en su hogar. Los discípulos eran también incrédulos, y Tomás fue así. Y cuando Tomás estaba hablando en otro de los evangelios de que él solamente iba a creer si lo miraba, Jesús se hace visible y lo comprueba con Tomás y le dice: ven, Tomás, mete tu dedo en mis hoyos donde me crucificaron, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás no le quedó otra más que caer de rodillas enfrente del Señor Jesucristo y como testigos oculares los discípulos, y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y el Señor te dice a ti, querido hermano, querido amigo que me estás viendo, no seas incrédulo, sino sé un creyente. Cree en la resurrección de Jesucristo, que hace casi 2000 años Él resucitó por ti, por mí y por toda la humanidad. Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó, y el propósito fue para darnos vida eterna. Era muy difícil para Jesús la incredulidad de muchas personas. Lo que más le dolía a él era la incredulidad de sus discípulos. Si anduvo con ellos y en varias ocasiones les enseñó lo que él iba a pasar con su vida, que lo iban a crucificar, que lo iban a golpear, que se iban a burlar de él, pero también él les dijo que iba a resucitar. Pero estaba viviendo una incredulidad muy terrible. No obstante, él cumplió con su plan de seguir con ellos hasta la muerte. Pero cómo los discípulos pusieron triste al Señor, y así mismo nosotros también, con nuestra incredulidad, con nuestra falta de fe, ponemos triste a nuestro Señor Jesucristo cuando somos incrédulos a lo que Él puede hacer con nuestras vidas. Él puede cambiarnos y Él puede mostrar todavía al mundo entero que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y que desde ahí del cielo intercede por cada uno de nosotros. En tercer lugar, Jesús deja una comisión a sus discípulos. En los versículos 14 al 17, Él se aparece a los 11 estando sentado en la mesa.
Los discípulos estaban sentados, ya no eran 12, eran 11, porque Judas ya no estaba entre ellos y todavía no habían elegido al otro discípulo. Así de que nomás eran 11 que estaban sentados en la mesa, y le reprocha su incredulidad y su dureza de corazón. Sin embargo, él tenía una comisión que dejarles a ellos, y esta es otra de las pruebas de que Jesús resucitó, porque se apareció a los 11 discípulos y les reprocha su incredulidad. Sin embargo, les dio la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Y esta es una de las pruebas también de que Él resucitó y de que el Señor Jesucristo va a venir aquí en la tierra. Una de las señales en las que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir por su iglesia por segunda vez era cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, en todos los pueblos. Y hoy en día el evangelio se está predicando por medio de los pastores, de misioneros, de hermanos, de iglesias. Se está predicando en muchos lugares, y hoy se está entrando a muchos pueblos por medio del internet. Se está predicando la palabra de Dios de esta manera. Así de que Él les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Y además les dio esta comisión, pero también les dio una gran esperanza. Echarán, dice, fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y los enfermos sanará. Y este poder que Él le dejó a la iglesia, que le dejó a sus discípulos, es también para nosotros, los que hoy estamos predicando la palabra de Dios. Por lo cual, hermanos, yo te invito a ti para que tú también vayas y prediques el evangelio, y que pongas tu mano sobre los enfermos. Si alguien está poseído por algún demonio, tú también puedes orar, y en el nombre de Jesús esos demonios van a salir. Y en el nombre de Jesús pon tu mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así de que ese mismo poder que el Señor le dio a sus discípulos, también lo dejó a la iglesia. Y hoy la iglesia tiene ese poder, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Le dio esa gran esperanza, que echarán fuera demonios y pondrán su mano y los enfermos sanarán. Qué interesante es, ¿verdad?, poder entender que tú puedes poner tu mano sobre los enfermos, orar por ellos, y los enfermos van a sanar. Hoy en día no debemos de tener miedo de orar para que el Señor pronto acabe con este virus que está atacando al mundo entero. Cuidémonos, pero también oremos por las personas que están enfermos, por las personas que están infectadas, pero también oremos por los doctores, por las enfermeras, los enfermeros, para que hagan su trabajo de una manera muy especial, y más que todo, que sea su trabajo, sino que lo hagan como que es una de sus vocaciones, que lo hagan con amor, que lo hagan con integridad, y sobre todo que lo hagan con pasión, y sobre todo que puedan dar una esperanza, porque la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. No tengas temor, sigue adelante predicando la palabra de Dios, sabiendo que el Señor Jesucristo no está muerto, no se quedó en la cruz, sino que resucitó y después se fue al cielo, y los discípulos lo vieron cuando Él se fue al cielo. Así de que hay pruebas de que el Señor no se quedó en la tumba. Esa tumba hasta la fecha sigue vacía. Muchos otros han muerto, y los restos o el polvo está allí. Todavía está esa tumba, pero la única tumba que está vacía es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue tan grande, fue tan especial, y fue grande la comisión que el Señor dejó a sus discípulos para que le siguieran. Todo esto fue posible ya que Él resucitó, y como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería
nuestra predicación. Si el Señor no hubiera resucitado y hubiera una tumba vacía, entonces lo que yo les estoy diciendo ahorita, todo esto sería en vano. No tendría caso el estar predicando la palabra de Dios, el salir y hablarle a la gente de que Cristo vive, de que Cristo es la esperanza para el mundo hoy, en este día. Todo esto sería en vano, así lo dijo el apóstol Pablo. Vana sería nuestra predicación, pero Él lo hizo y nos debe de dar más ganas de predicar su palabra y creer más en Él. Predicar a un Cristo que no está muerto. Muchas otras religiones, sectas, tienen un profeta y ellos predican a ese profeta, pero ese profeta ha muerto y ese profeta no resucitó como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¿Qué pudiéramos decir como resumen a la resurrección del Señor? Solo decir que Él venció la muerte, nada lo detuvo y dejó pruebas creíbles de su resurrección. Una tumba vacía, las marcas en su cuerpo y las personas a las que Él se le apareció después de haber resucitado, y los milagros que los discípulos hicieron y los milagros que hoy en día hemos nosotros visto y vamos a seguir viendo hasta que el Señor nos lleve a su presencia, porque Él ha resucitado, porque Él no se quedó en la cruz. Entonces hay muchas pruebas indubitables de que Jesucristo resucitó. Cristo ha resucitado y tú también puedes resucitar el día de tu muerte para encontrarte con Él y poder verle. También vivir una vida resucitada. Dios está con la iglesia y con cada individuo que le ha aceptado en su corazón. Yo te invito hoy, en este día, a que tengas a Jesús resucitado dentro de ti y que lo aceptes como el Salvador de tu vida y que puedas vivir una vida plena delante de Él, sabiendo que Él te ha perdonado y ha entrado a vivir a tu corazón. Invítalo, dile: Señor Jesucristo, hoy en este día yo te quiero invitar para que tú vengas a mi vida y perdones todos mis pecados. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si tú quieres hacer esta oración, hazla allí en el lugar donde tú te encuentras. Arrepiéntete de todos tus pecados y dile: Señor, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario y llevaste todos mis pecados en esa horrenda cruz. Perdóname, Señor, y ven a mi corazón hoy en este día. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y el día que yo muera, quiero también resucitar y verte a ti. Si tú has hecho esta oración, créeme que el Señor ha venido a ti, porque Él es un caballero y Él viene y Él dejó establecido en su palabra que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también, hermano, te invito a ti para que tú vivas de hoy en día una vida resucitada en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere ayudarte a vivir esa vida resucitada y que sigas predicando la palabra, que lleves el evangelio a aquellas personas también que lo necesitan. Vamos a orar, y si tú tienes alguna petición delante de Dios, escríbela y hánosla saber para que estemos orando por ti durante la semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú moriste por mí y también resucitaste. Gracias, Señor, por esa resurrección. Gracias por esa tumba que está vacía. Ayúdame, Señor, para vivir una vida delante de ti bien, porque no la he vivido, pero quiero vivirla, Señor, de aquí en adelante. Gracias, Señor, por esta oportunidad, y pongo mis peticiones en el nombre de Jesús. Gracias, Padre,
en el nombre de Jesucristo. Amén. Te invito, hermano, a que sigas adelante en esta vida resucitada delante del Señor y sobre todo a seguir adelante en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, y espero que sigas viendo estos programas y pongas tus comentarios y cualquier petición. Allí está la dirección del internet a la que puedes escribir. Que Dios te bendiga y te guarde.